Gloria al que vive y reina, familia. Antes de tomar sus lugares, vamos a hacer una breve oración para recibir el mensaje que Dios ha preparado en este domingo. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, quiero pedirte, Padre, que abras el entendimiento de todos y cada uno de los aquí presentes, Señor. Quiero pedirte, Señor, que no haya distracciones para recibir el alimento espiritual que tú hayas preparado para todos y cada uno de nosotros, Señor. Tú has preparado para nosotros esta palabra de verdad, esta palabra de vida, Señor, esta palabra que refresque nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Queremos pedirte que a partir de este momento, Señor, tomes el control a través de tu espíritu, de este lugar, de este micrófono, Señor, que tomes el control de tu siervo, Señor, para que lo que sea enseñado, predicado, sea verdaderamente proveniente de ti, de tu palabra, de tu bendita y santa voluntad. Nos disponemos a escuchar este mensaje en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a sentarnos, familia. Pueden ocupar sus lugares. Asimismo, en este momento, hermanos, les quiero pedir, es momento de enfocarnos en la palabra, es momento de silenciar celulares. Nada es más importante que cuando Dios está hablando. Amén. Entonces hay que procurar tener la menor distracción posible para recibir lo que Dios hoy quiere darnos. Bien, hermanos, vamos a tener nuestra base bíblica. Vamos a abrir la palabra de Dios ahí en el Salmo número 139, por favor. Salmo 139. Vamos a enfocarnos en unas palabras que escribió David, que escribió en este salmo a manera de oración, a manera de canto. Vamos a enfocarnos en dos versículos nada más de todo el salmo. El salmo tiene 24, pero vamos a estar leyendo dos. Salmo número 139, versículos 23 y 24, que son los versículos con los que David termina este salmo. Amén. ¿Me confirman, familia? Salmo número 139. Versículos 23 y 24 dice: en el nombre de Cristo Jesús. Palabras de David. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Con estas palabras David termina este salmo. Amén. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña a través de estos dos sencillos versículos. Familia, la semana pasada tuvimos en nuestra reunión, tuvimos algo parecido a un examen. Le comentaba yo a los hermanos que es importante predicar, enseñar, es importante tocar todos los temas de la Biblia. Hemos escudriñado desde Génesis hasta Apocalipsis. Me gusta alternar, ¿verdad?, las enseñanzas entre Nuevo y Antiguo Testamento, utilizar diferentes personajes, enfocarnos, hermanos, en todo el área bíblica, que es muy extensa. Bendito Dios, todavía nos falta muchísimo que estudiar, ¿verdad? O a lo mejor ni nos alcanza la vida para verdaderamente ponernos a sacar todo el contenido teológico espiritual que cada versículo de la palabra tiene. Entonces yo le decía a los hermanos que es importante todo esto, pero es importante que cuando llenamos nuestra mente de nueva información, no vaciar la anterior. Entonces tenemos que estarnos repasando, ¿verdad?, lo que hemos estado aprendiendo. La semana pasada hablábamos de la pérdida de la salvación, de sí o no, hablábamos de las 5 solas de la Reforma Protestante, hablábamos del diezmo, hablábamos de todas estas doctrinas que aquí hemos estado estudiando a profundidad, e hicimos prácticamente una refrescarnos la memoria, ¿verdad?, de lo que la Biblia enseñaba acerca de temas como estos. Entonces, ¿qué fue lo que tuvimos? Un tipo examen, hagan de cuenta, ¿no? Yo quiero hablarte hoy, hermanos, de diferentes tipos de exámenes que existen. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en la escuela, hermanos, y ahorita aquí hay jovencitos que podrán corroborar conmigo, los exámenes de matemáticas nos preocupaban a todos, ¿verdad? Había exámenes de español, que recuerdo en mis tiempos era como que más sencillito. Había exámenes de inglés, a unos se les daba el inglés, a otros no. Había muchos tipos de exámenes de cada materia.
Hace poco, hermanos, Ángel, ¿verdad? Lo tenemos nosotros en el karate, por ejemplo, y él hizo un examen para cambiar de cinta blanca a cinta amarilla. Entonces ahí les aplicaron un examen donde una persona preparada, capacitada, un sensei, cinta negra, revisó todos y cada uno de los movimientos de Ángel para decir, ¿sabes qué? ¿Estás aprobado o estás reprobado? O existe también, por ejemplo, el examen médico, que es un examen médico cuando tú vas, que tienes algún padecimiento, alguna enfermedad, vas con el médico, te diagnostican, tienes esta enfermedad, toma este tratamiento y regresas en un mes, y cuando regresas al mes se te va a hacer un examen para ver cómo has progresado en tu tratamiento, ¿verdad? Entonces hay muchos tipos de exámenes. ¿A qué voy yo con esto? Yo voy, hermanos, a que el objetivo del examen es que una persona preparada, que una persona capacitada, que una persona que tenga el conocimiento suficiente en la materia, sea el examen que sea, te responda preguntas como las siguientes. Cuando tú llegas, por ejemplo, con el doctor, con el maestro, con quien sea, y tú le preguntas, oiga, usted que sabe más que yo, ¿cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Voy mejorando? ¿Estoy aprendiendo? ¿Y qué es lo que te responden? El examen. El examen es lo que dice si vas bien o vas mal. Si tú haces un examen de matemáticas, esa calificación va a decir qué tanto has aprendido. Si no aprendiste nada, si aprendiste todo, o si estás batallando, o si ahí vas más o menos, la calificación de un examen te dice, te responde estas preguntas: ¿cómo vas? ¿Estás mejorando? ¿Has ido avanzando? ¿Vas para adelante o vas para atrás o estás estancado? Todas estas preguntas las responde un examen. ¿Estamos de acuerdo? Y este salmo que David escribe contiene una oración que en pocas ocasiones, si no es que ninguna, los que estamos aquí hemos hecho. Una oración donde David le clama a Dios, le pide a Dios, le ruega a Dios: Señor, ponme un examen. Ponme un examen a mí, Señor. En varios estudios hemos aprendido la forma de orar conforme a la voluntad de Dios. Orar no es como a ti te dé la gana, es con tus palabras. Pero orar conforme a la voluntad de Dios tiene un método. Dios nos ha hablado en su palabra cómo es que quiere que oremos. Te voy a poner algunos ejemplos. Algunos recordarán, por ejemplo, te voy a hablar de 4 predicaciones que hemos tenido aquí. No sé si recuerdan, hermanos, cuando predicamos acerca de la oración de un hombre, de un profeta del Antiguo Testamento que se llamó Habacuc. ¿Cuál era la oración de Habacuc? Aviva tu obra, Señor. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Las cosas aquí en el mundo vayan bien o vayan mal. Aviva tu obra. Lo que Habacuc oraba era: trae avivamiento, derramamiento de tu presencia, de tu gracia, tráela, Señor, que se enciendan los corazones de las personas. Esa era la oración de Habacuc. Hace poco estudiamos también la oración de un hombre que se llamó Jonás. Jonás, que desobedeció a Dios, y cuando iba en la embarcación, de repente llegan huracanes, tormentas, de repente llega y se pone todo difícil, y Jonás les dice a los de la embarcación: ¿saben qué? Soy yo el problema, Dios me está juzgando por desobediencia, tírenme al mar. Lo tiran al mar, y cuando Jonás está en el mar, en medio de una tormenta, en medio de la oscuridad, en medio del peligro, a punto de morir, Dios manda un gran pez a que lo devore en totalidad, y hermanos, aunque parezca grave, lo estudiamos, le salva la vida a Dios. Y Jonás, adentro del gran pez, le dice: Señor, gracias, porque clamé a ti y respondiste. Hace poco hablamos también de la oración de un hombre que se llamó Jabes, la oración de Jabes, donde Jabes decía: bendíceme, Señor, ensancha mi territorio, Señor, quiero ser de bendición para los demás, Señor, quiero bendecir, quiero exaltar tu nombre, pero no quiero ser yo solo. Ensancha mi territorio para que el mensaje del Dios Todopoderoso no se quede en mí, sino que abarque a otras personas. O finalmente, y el ejemplo más importante, la oración de Jesús. Cuando le preguntan los discípulos: ¿cómo oramos, Señor? Y el Señor les dice: oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Y empieza a bendecir a Dios: santificado sea tu nombre. Empieza a pedir perdón, perdona nuestras ofensas. Empieza a pedir protección, libéranos del mal. Empieza a pedir provisión, danos el pan de cada día. Todos estos elementos que contiene el Padre nuestro.
En la oración, hermano, agradeces. En la oración tú adoras. En la oración tú compartes tu dolor, tus sentimientos. En la oración tú clamas. En la oración pides perdón. En la oración pides por tus necesidades. Haces rogativas, como decía Pablo. En tu oración intercedes por otras personas. Pero David nos enseña a hacer una petición diferente. David hace una petición que no le dice al Señor, Señor, como en otros salmos, no hay otros salmos donde David dice, Señor, libérame de mis enemigos. Señor, protégeme. Señor, bendíceme. Señor, que tu mano esté conmigo. Señor, toda clase de peticiones que hacemos muy comúnmente. ¿Quién de aquí, hermano, cuando está orando no le dice al Señor? Le dice, Señor, protégeme. Señor, bendice mi negocio, bendice mis hijos. Dame salud, dame fuerza. Cuando estoy triste, dame gozo. Cuando estoy preocupado, dame paz. Señor, bendice todo lo que está en mi entorno. Bendice a mis padres, bendice a mis hijos. Bendice a mi familia. Bendice a mis clientes. Bendice, Señor, mi vida en totalidad. Señor, dame. Señor, está conmigo. Señor, trabaja en mi corazón. Ayúdame a cambiar, ayúdame a avanzar en mi vida cristiana, etcétera, etcétera. Pero David hace una petición diferente. David nos recuerda, hermanos, que hay mucho por qué orar y hay mucho que pedir, aunque a veces, hermano, hay cosas que necesitamos, pero no las pedimos por temor. David usa las siguientes palabras y el Señor le dice, ¿sabes qué, Señor? Libérame de mis enemigos, cuídame, protégeme. Pero en esta ocasión David le dice, Señor, examíname. Señor, hazme un examen. Señor, ponme a prueba. Señor, muéstrame cómo voy. Las preguntas que dijimos ahorita, este era un clamor, no era una petición de Señor, si tú quieres, no era un clamor de David. David le decía al Señor, Señor, examíname, dime cómo voy, dime si estoy aprendiendo, dime si estoy mejorando. Señor, dime cómo lo estoy haciendo. Señor, ¿qué tanto he avanzado en mi vida de creyente? Señor, mi corazón se parece al tuyo. Señor, ¿cómo voy en mi carácter? Señor, ¿cómo voy en mi lucha contra el pecado? Señor, ¿cómo voy en mi lucha contra mi carne? Señor, ¿cómo voy en la lucha contra mis propias concupiscencias? Señor, ¿cómo voy? Hazme un examen, Señor. Te lo suplico, te lo ruego. Examíname. Vamos a analizar, hermanos, las palabras que David le dice a Dios en forma de clamor. Punto número 1. Las palabras de David son, examíname, oh Dios. David, hermano, cometió adulterio. David cometió homicidio. David tuvo luchas con su carne y muchas veces sucumbió ante sus deseos. Pero había también momentos en los que vivía como el mejor hijo de Dios. David vivía como el mejor creyente, como el mejor siervo de Dios. David oraba sin cesar. David gobernaba con rectitud. David era una persona bondadosa. Era una persona justa. David se portaba bien con la gente. Era buena onda, no era abusivo. David era un hombre respetuoso. Y David le daba a Dios el primer lugar. Con todos sus errores, con todas sus fallas, y llamarlo tal cual, con todos sus pecados en los que David cayó, la realidad es que Dios lo siguió mencionando como un hombre conforme a su corazón. La gente lo veía orar, la gente lo veía con su instrumento cantarle a Dios, y probablemente la gente decía, oh, qué buen hombre es David. Pero a David, hermano, más que la opinión de las personas, le importaba la opinión de Dios mismo. Señor, examíname, ponme un examen, Señor. ¿Qué dices tú de mi vida como creyente? La gente habla y la gente dice que soy bueno, que les caigo bien, que los frutos se ven, que soy bondadoso, que como gobernante soy bueno, como rey lo estoy haciendo bien. Pero Señor, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Cómo voy? Examíname, Señor, necesito un examen. Hermano, David decía, la gente me aprueba, pero la gente ve el exterior. Tú, Señor, que ves más allá del exterior, tú también me apruebas. Tú también vas a hablar a favor de mí. Señor, necesito que me hagas un examen. Qué valiente petición hizo David. A esta clase de creyentes, hermanos, es a la que Dios bendice, a la que Dios respalda, a la que Dios responde.
David no quería la aceptación de la gente, él quería la aceptación de Dios mismo. Y David sabía que el examen más importante solamente Dios se lo podía poner. La gente podía alabarlo, la gente podía chulearlo, la gente podía halagarlo, la gente podía levantarlo en hombros, la gente podía hablar lo mejor de David. Pero David quería la opinión de Dios, porque sabía que en la opinión de Dios no hay contrastes. La opinión de Dios es buena o es mala, la opinión de Dios es directa, la opinión de Dios es clara, la opinión de Dios es verdadera. Hermano, tú ve ahorita, grábate con tu celular dándole de comer a los pobres. Tú grábate con tu celular yendo a un hospital a regalar comida, a regalar café. Tú grábate con tu celular yendo allá afuera del Oxxo a darle una moneda a una persona pobre, y la gente te va a comentar en las redes sociales: qué bueno eres, qué buen corazón, que Dios te bendiga, te queremos hasta para presidente municipal. Hermanos, pero tú puedes llegar a tu casa y ser un demonio. Tú puedes llegar a tu casa y faltarle el respeto a tu familia, a tus hijos, a tu pareja, a tus padres. Y eso la gente no lo ve. La gente ve nada más lo que tú muestras. La gente te ve en las redes sociales y dice: ay, qué bueno. Por eso hay personas, hermanos, que hijos del diablo, hermanos, se meten en problemas, le faltan el respeto a todo mundo, hacen de su vida un desorden, hermanos, y cuando mueren, la gente dice: ay, se fue con el Señor. Ya debe de estar en el cielo echándose su cigarro y echándose su caguama. Hermano, ignorancia pura, porque Dios lo han dejado a un lado. Pero David no. David decía: si la gente me abuchea, me interesa tu opinión, Señor. Si la gente me halaga, me interesa tu opinión, Señor. Ponme un examen, porque tu veredicto, porque tú eres el verdadero maestro, porque tú eres el que sabe realmente cómo está mi corazón. Sabe mis fallas, sabe mis aciertos, pero sabe verdaderamente qué tipo de corazón hay en mí. Por eso lo que empieza diciendo David es: examíname, oh Señor. Y luego continúa su oración. Y le hace una petición, hermanos, en la que muchos se confunden. Y mucha gente dice: ay, ahí se está contradiciendo la palabra de Dios. Porque David dice: conoce mi corazón. Se lo hace a manera de petición. Le dice: por favor, Señor, conoce mi corazón. Y he escuchado ignorantes de la palabra decir: ay, pues no, que Dios conoce todo. ¿Por qué David le tiene que pedir a Dios que conozca su corazón? Si se supone que Dios conoce todo, que Dios conoce ya todos los corazones. Hermano, mucha gente cree que esto es incoherente, porque es obvio que Dios conoce el corazón de todos. Pero David no le está pidiendo que eche un vistazo a su interior a ver cómo está el corazón. No, David usa la palabra conoce. Usa la palabra conoce. ¿Y sabes cuál es esta palabra? Esto no se refiere a almacenar información. La palabra que usa David es la misma palabra que viene, por ejemplo, en Génesis, cuando dice que Adán y Eva se conocieron. Y te aseguro, hermano, que cuando Adán y Eva se conocieron, la palabra de Dios no se refería a que se pasaron sus datos. La palabra de Dios no se refería a que se dijeron: hola, mucho gusto, me llamo Adán, pues mucho gusto, me llamo Eva. Eso no es conocerse. Cuando la palabra de Dios usa la palabra conocerse, quiere decir que se hicieron uno en intimidad, hermanos, que unieron sus espíritus. Eso es la palabra conocer. Cuando Dios dijo Adán y Eva se conocieron, quiere decir que se hicieron uno, una sola carne en el espíritu. Esa es la palabra que se utiliza. David aquí lo que le está pidiendo a Dios cuando le dice: conoce mi corazón, es porque David sabía que su corazón era engañoso. Por eso le pide a Dios: Señor, no le eches un vistazo, métete en él, obra en él, trabaja en él, cámbialo, sánalo, restáuralo, quítale lo que no necesita, hazte uno, Señor, tú en espíritu con mi propio corazón. David no quería que Dios viera su corazón. Lo que él quería era que Dios trabajara en él, que lo restaurara y sobre todo que lo ablandara. Porque cómo nos falta, hermanos, tener corazones blandos. Me duele en el corazón ver personas cristianas, ver personas domingo a domingo en una iglesia, ver a personas escuchando palabra de Dios, cantando, alabando, adorando con sus manos arriba, hermanos, que toda la vida han vivido una vida cristiana y que dicen cosas como: el que me la hace, me la paga. Y diciendo cosas como: yo no perdono, que perdone Dios. No, estás engañando. Nos falta que se nos ablande el corazón. Porque cuando yo digo aquí, hermanos, en el púlpito: hermanos, hay que perdonar al enemigo, y ustedes dicen amén, y unos levantan la mano.
Pero cuando sales de aquí y alguien te hace algo, hermano, tú guardas rencor, tú guardas odio, tú deseas vengarte cuando se ha predicado que el Señor dijo: mía es la venganza, no tuya, mía. Entonces, hermanos, David sabía que él tenía estos problemas. David sabía que su corazón lo traicionaba. Por eso cuando a ti te digan, sigue lo que diga tu corazón, no, hermano, es lo peor que puedes hacer. Sigue la palabra de Dios mejor. Tu corazón te va a traer puras tonterías. Tu corazón va a tener deseos carnales. Tu corazón va a desear odiar, va a desear vengarse. Tu corazón va a decir, yo ya no puedo amar. Tu corazón te va a hacer vivir una telenovela de ficción, hermano. La realidad está en la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice: entrega tu corazón. Cuando Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón, no te dice préstamelo, no me dice voy a echarle un vistazo, no dice dámelo un ratito, no, el Señor dice dámelo en totalidad. Esto es lo que David estaba haciendo cuando le decía, conoce mi corazón. Si David traía un rencor, ¿tú crees que Dios no lo sabía? Dios lo sabía. Pero David no quería que Dios lo supiera. David quería que Dios trabajara, que quería que Dios obrara en eso. Señor, ayúdame a tener un corazón limpio. Por eso le dice, conoce mi corazón. Hermano, hay gente que para todo le habla al pastor. Hermano, el pastor no conoce tu corazón. Tú puedes fingir acciones, tú puedes fingir palabras, tú puedes fingir actos, pero no puedes cambiar lo que hay en tu corazón. Y el único que puede ver lo que hay allá adentro y hacer un cambio es Dios, no el pastor. A veces, hermanos, se me han acercado y me han dicho, hermano, ¿cómo ve usted mi vida espiritual? Y yo les he tenido que decir, pregúntale a Dios. Yo te predico la verdad. Si tú tienes dudas bíblicas, voy a tratar de resolvértelas. Si tú quieres que ore por ti, puedo orar por ti, pero yo no soy Dios, yo no puedo ver tu corazón. Hermano, pero usted ve cómo me porto. Sí, pero tú puedes fingir. Yo no sé cómo está realmente tu corazón. Yo veo el exterior, pero tu verdadero rostro está ahí dentro de ti, y solamente Dios puede obrar en ese lugar. Por eso, hermano, es importante que sí, que le pidas a tu pastor, a tus hermanos que ore por ti. Si tienes dudas bíblicas, hermano, las resuelvo. Si tú quieres, hermano, venga a mi casa a hablar de la palabra de Dios. Yo voy a ser el más feliz, hermano. A mí me encanta hablar de la palabra de Dios con hermanos en Cristo. Pero cuando tú quieras saber cómo está tu corazón, tú tienes que hacer lo que hizo David. No acudir al pastor, sino decirle, Señor, examíname. Tú, Padre, tú pon a prueba mi corazón. Conócelo y quita lo que no necesito. Ahora, hablando de prueba, David sigue hablando, y luego después de eso dice, pruébame. Los cristianos de hoy en día, hermanos, les tenemos un miedo a las pruebas, y David las pedía. Los hermanos los cristianos de hoy en día decimos, ay Señor, libérame de la prueba, libérame de la lucha, libérame de la guerra espiritual. Y David se la estaba pidiendo a Dios, hermano. ¿Y quién está en lo correcto? ¿Nosotros o el rey David? El hombre conforme al corazón de Dios. Pruébame, Señor, decía David. Porque es fácil decir amén a todo, es facilísimo. Es fácil venir los domingos, familia. Es fácil aparentar que soy cristiano, pero yo no quiero falsedades, así que pruébame, decía David. Pruébame. Ponme a prueba, Señor, para ver si vivo lo que predico, para ver si mis amenes son en verdad, son en serio, o son solo palabras frías, huecas, religiosas que no sirven para nada. Pruébame, Señor, para ver si es verdad que te tengo a ti como el centro de mi vida. Mándame prueba, Padre. Mándame prueba, le decía David. Hermanos, debemos gozarnos en la prueba. A nadie nos gusta el dolor, a nadie nos gustan los problemas, pero es ahí donde se sabe qué clase de cristiano eres. Hermano, en la paz, en la tranquilidad de tu casa, cuando todo está perfectamente bien, tú eres un cristiano frío, eres un cristiano tranquilo, eres un cristiano que a veces se vuelve apático porque todo está bien. Pero en la prueba, en el dolor, en los problemas, ahí sale qué clase de cristiano eres. He conocido gente, hermanos, en mi ministerio, que me han dicho, no hombre, Dios es primero, mientras Dios no me falte,
todo estará bien. Y se le llega a morir un abuelo, un tío, algún familiar, incluso hasta lejano, hermanos, y están por la calle de la amargura. Y yo les he dicho, pero ¿qué no Dios será el centro de tu vida? ¿Que no entiendes que la muerte es parte de? ¿Que no entiendes que debes vivir con la esperanza de volver a ver a esa persona? ¿Que no puedes hundirte en la depresión? La otra vez yo le decía a mi mamá y a mi esposa, les decía, ¿saben qué? Yo creo firmemente que el Hijo de Dios no puede vivir en luto. Cuando una persona se va a la presencia de Dios, lloramos porque nos duele, vamos al funeral, vamos al sepelio, oramos los unos por los otros, pero a partir de ahí, hermanos, sigue una vida de gozo. El cristiano no vive en luto, el cristiano no se viste de negro, el cristiano no vive deprimido por la muerte de un ser querido, el cristiano llora sus lágrimas y se levanta como hijo de Dios a seguir viviendo para Dios, porque algún día nos reuniremos todos allá. Hermano, debemos de gozarnos en la prueba. Es ahí donde se ve qué clase de hijo de Dios eres. Debemos entender que la prueba no es un castigo, que la prueba nos acerca a Dios, que la prueba nos hace madurar, que la prueba nos ayuda a crecer, que la prueba nos ayuda a aprender, a cambiar en las áreas que estamos mal. Y esa era la prioridad del rey David. El rey David no quería agradarle a la gente, a lo mejor le gustaba, a lo mejor para él era muy satisfactorio salir a la calle y que lo trataran con respeto, con amor, con dulzura. Claro, pues es bonito. ¿A quién no le gusta eso? Pero lo que David quería realmente era, Señor, dime tú cómo ando. Y qué valiente fue, hermanos, porque Dios no se anda con rodeos. Dios no te va a decir palabras que te gusten. Dios no te va a decir palabras para no herir tus sentimientos. Dios no te va a decir palabras diciendo, ay, es que pobrecito se va a ofender. Dios te va a hablar con la verdad. Con la verdad. Te guste o no, te duela o no. Y hay palabras, hermanos, palabras de Dios, palabras de Dios que a lo mejor te duelen. Pero ¿sabes por qué permite Él que te duelan? Porque Él mismo las va a sanar. Él mismo las sana. Cuando Él te da una palabra que te lastime y te diga, eres un pecador, eso te duele. Pero es el mismo Dios el que te dice, yo ya pagué por tu pecado, arrepiéntete y vuelve a mí. Y vuelve a mí. Hermano, no hay en toda la Biblia, no hay para un hijo de Dios, para un hijo de Dios no hay ni una palabra dura que no termine en bendición. Hijo, fallaste, y ahí te duele, pero Dios no lo deja ahí. Dios te dice, fallaste, pero yo te levanto. Dios te dice, hijo, has pecado, y ahí te duele, pero el mismo Dios te dice, pero yo he pagado por tus pecados, restauro, te levanto, va de nuevo. Señor, ¿me perdonas porque me duele lo que he cometido? Sí, hijo, qué bueno que te duele, pero te perdono. Limpio tu corazón y sigue adelante en tu vida. Gracias, Señor Jesús. David pedía las pruebas, hermano, y nosotros le subimos, y nosotros salimos corriendo. Nosotros les tenemos pánico a las pruebas. Hermano, David decía, pruébame, Señor, para saber si de verdad te tengo a ti en el lugar que te mereces. Debemos entender que la prueba nos hace uno con Dios, hermano. David, amaba a Dios, pero tenía momentos en los que no se sentía muy fiel. Tenía momentos en los que David no se sentía muy creyente. Tenía momentos en los que David no se sentía un buen siervo de Dios. ¿Te ha pasado, hermano? ¿Te ha pasado que te equivocas, que cometes algún error y que en un momento de reflexión tú dices, qué pésimo cristiano soy? Que te sientes frío, que te sientes un mal hijo de Dios. Me he topado con gente que incluso dice, yo ya tengo mis dudas de que incluso sea salvo. A todos nos ha pasado. Pero ahí es el momento de decirle, ¿sabes qué, Señor? Pruébame. No temas a la prueba, hermano. Al contrario, la prueba va a sacar quién eres en verdad y te va a dar la oportunidad de cambiar lo que estás haciendo mal. La prueba también es parte del amor de Dios. Hermano, punto número 4. David continúa hablando y dice, conoce, nuevamente usa la palabra conoce mis pensamientos. Señor, ya te abrí aquí, pero también te voy a abrir acá. La palabra conocer es la misma que la vez anterior, hermanos. Conocer, hacerse uno con Dios, unirse en espíritu.
Pedir a Dios que conozca mis pensamientos es pedirle a Dios que ponga en mí la mente de Cristo. ¿Te das cuenta, hermano, que todo este examen está enfocado en lo externo? Aquí David no está diciendo, Señor, ponme una calificación a ver si falté a la iglesia algún domingo. Señor, ponme alguna calificación a ver si levanto mis manos bien como a ti te gusta. No. David no está hablando de nada externo. David no está hablando de nada exterior. David está hablando puro de adentro, de donde únicamente Dios tiene acceso. Porque adentro de ti es donde el cambio se genera, hermano, en la vida de un hijo de Dios. Lo externo es nada más consecuencia de lo que cambió adentro. Y lo externo puede ser fingido, actuado, disfrazado, pero lo interno no. Por eso David le pide a Dios que analice su interior, su corazón, y en este momento le pide, analiza mis pensamientos. Tú puedes estar aquí, hermanos, físicamente, pero te pregunto, ¿tu mente dónde está? En la estufa de la casa, que a lo mejor se quedó prendida, en el boiler, que a lo mejor no apagaste, en el pendiente que tienes mañana en el trabajo, en el examen que vas a tener en la escuela para el próximo viernes. ¿Dónde está tu mente? Es lo que David estaba diciendo a Dios. Señor, conoce mis pensamientos, porque a lo mejor yo puedo estar cantando muy bonito, con mis manos arriba, con mi arpa bien afinadita, pero mi mente, ¿dónde está, Señor? Está contigo. Pídele a Dios que conozca tus pensamientos. Y ya para terminar, familia, David termina pidiendo lo siguiente: Señor, ve si hay en mí camino de perversidad. David quería caminar por el camino correcto. Era un deseo que lo llevó a hacer esta oración. Y yo te quiero preguntar, ¿tú deseas lo mismo? ¿Tú deseas lo mismo que David? ¿Tú deseas que Dios te haga un examen, siendo Él el juez, el maestro, el evaluador, como quieras ponerlo? Pero hermano, tú estás dispuesto como David a decirle: Señor, examíname, conoce mi mente, conoce mi corazón, ponme pruebas, Señor, para ver si verdaderamente estoy en el camino correcto. Porque, hermanos, David no le temía a los enemigos, sino le tuvo miedo a Goliat. David no le tenía miedo a los imperios que amenazaban a Israel. David no le tenía miedo a fuerzas, a ejércitos. ¿Saben a qué le tenía miedo David? A que su corazón se extraviara de la voluntad de Dios. Y es un miedo sano. Es un miedo que tú y yo debemos de tener. Tú y yo no le debemos de tener miedo al mundo, hermanos. Tú y yo no le tenemos que tener miedo al eclipse. Tú y yo no le tenemos que tener miedo a la enfermedad. Tú y yo no le tenemos que tener miedo a los que se declaran nuestros enemigos, a los enemigos de la iglesia. Tú, hermano, tu único temor debe de ser temor a Dios. Y eso incluye vivir para agradarle y tener miedo a hacer algo que va en contra de su palabra, algo que lo ofenda, algo que va en contra de su voluntad. Ese es el único temor sano que el Hijo de Dios debe de tener. Y ya para terminar, hermanos, las últimas palabras de David son: y guíame en el camino correcto. Porque no hay nada más fácil que perdernos del camino correcto, hermanos. ¿Me prendes la música, por favor? Hermanos, hace un par de semanas, 3 o 4, en el convivio, compartimos con ustedes que mi familia, lo que es mi esposa, mi hijo, mi madre y su servidor, tuvimos que someternos a una dieta. No porque queramos ser fitness y nada de eso, sino porque estaba en riesgo nuestra salud. El peso en nuestro cuerpo empezó a generar, en mi caso, por ejemplo, problemas de hipertensión más graves, respiratorios, problemas de circulación, bueno, mucha clase de problemas que los 4 teníamos. Y que por eso nos sujetamos a este tratamiento dietético, ¿no? Y se me quedó muy grabado, hermanos, que cuando fuimos con este nutriólogo, él hablaba que la solución, porque no es un tratamiento médico, que la solución, que la forma en la que nosotros nos deshacemos de estos problemas es adquirir buenos hábitos. Ese es el trabajo de un nutriólogo. Llevarte a tener buenos hábitos. Ahora, el nutriólogo no te va a hablar nada más de cómo comas, te va a hablar de dormir, te va a hablar del ejercicio,
te va a hablar de levantarte temprano, de descansar lo suficiente, te va a hablar de muchas cosas. En pocas palabras, hermano, lo que ese nutriólogo nos indicó a nosotros es que teníamos que aprender a distinguir lo que nos hacía bien de lo que nos hacía mal. Y en mi mente, hermano, porque es lo que primero que uno piensa, no, me voy a poner a dieta. Entonces en tu mente está así una hamburguesa con doble carne, con queso, tocino, pan y deliciosa, se te antoja, se te hace agua en la boca. Y de repente te quitan eso y te ponen un plato de lechuga y tomate, ¿no? Es lo primero que piensas. Y dices, ay, guácala. Pero hermanos, ¿te fijas cómo estamos nosotros enfocados siempre hacia lo que nos hace daño? Estamos enfocados hacia lo que daña nuestra salud. Estamos enfocados a lo que no nos hace bien. Y lo que es sano, lo que nos va a llevar a vivir más, lo que nos lleva a tener una vida saludable, enérgica, a tener un cuerpo no delgado físicamente, sino que sano por dentro y por fuera, es lo que nosotros rechazamos normalmente. Debemos aprender, hermano, a desear lo que nos hace bien y rechazar lo que nos daña. Haciendo esta oración fue como David aprendió a desear el camino correcto y a rechazar el camino de perversidad. Por eso él termina esta oración diciéndole a Dios, diciendo, Señor, ve si hay en mí camino de perversidad. Porque repito, ante la gente David era el mejor. Ante la gente David era un gran creyente. David era un gran rey. Pero David sabía que en su corazón podía haberse estado desviando. Porque hermanos, cuando David deseó a aquella mujer, ¿quién lo supo? Solo Dios. Solo Dios. A veces, hermanos, nosotros tenemos deseos que ni nosotros sabemos que tenemos. A veces tenemos deseos que nosotros reprimimos, que nosotros ocultamos, que nosotros a veces hasta por vergüenza decidimos olvidarnos de ellos. Pero ahí están adentro. El único que saca eso a relucir y el único que va a limpiarte en tu interior, en tu mente y en tu corazón es Dios. Por eso, hermanos, que la invitación de este mensaje, la invitación de esta enseñanza es: en este domingo, ora como David. Este domingo, hermanos, si gustas ahorita en tu casa lo puedes hacer. Pero este domingo no ores por tu familia. Este domingo no vengas a orar por salud. Este domingo no vengas a orar por bendición económica, porque te vaya bien en el negocio, en el matrimonio, en las amistades, en lo que sea. No, eso hazlo ahí en tu casa, ahorita en la tarde. Pero yo quiero que este domingo aquí en la iglesia tú hagas esta misma oración que David y le digas, ¿sabes qué, Señor? Examíname. En este momento no quiero bendición, en este momento no quiero milagros, en este momento no quiero que me sanes de mis dolencias, no, en este momento, Señor, quiero que me pongas un examen. Quiero que me digas cómo voy en mi vida cristiana. No es lo que digan los hermanos, ni lo que diga el pastor, ni lo que diga la gente, ay, qué bonito hermanito, qué espiritual, no, lo que digas tú, Señor. ¿Cómo voy por dentro? Ponme a prueba, Padre. Póngase de pie, familia. Vamos a hacer esta oración todos juntos, para así terminar esta predicación. Los invito a todos a cerrar sus ojos y vamos a hacer esta oración todos juntos. Bendito Padre Celestial, en esta ocasión, Señor, queremos tomar el ejemplo de David. Queremos pedirte, Señor, examina todos y cada uno de las mentes y corazones que hoy estamos reunidos aquí en Camino de Fe. Danos la respuesta individual, Señor, a todos y cada uno de nosotros, a la pregunta, ¿cómo voy? ¿Cómo va mi vida cristiana? ¿Cómo voy, Señor? ¿Qué tanto me parezco a tu Hijo? ¿Cómo está mi corazón? Conoce mi corazón, conoce mis pensamientos. Pruébame, Señor. Esa es la petición de Camino de Fe en este domingo. Pruébame, Señor. Examíname, Padre. Ponme una prueba, ponme un examen, Padre, para saber cómo voy en mi vida espiritual. ¿Qué tan limpio está mi corazón?
¿Qué tan puros son mis pensamientos? ¿Qué tan santificado estoy, Padre? Ayúdame a arrepentirme de lo que no me sirve. Ayúdame a arrepentirme de mis errores, de mis pecados. Ayúdame a mantener una relación sana contigo, Padre. Ayúdame a tener una relación, Señor, íntima, Padre, contigo. Que no haya pecados en medio. Que no haya rencores. Que no haya odio. Que no haya tristezas. Que no haya sentimientos negativos que me impiden, Señor, alabarte con libertad. Ponme a prueba, Padre. ¿Qué clase de hijo tuyo soy? Y te pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu lleves la respuesta a la mente y al corazón de todos y cada uno de mis hermanos, de mi familia en la fe, Señor, que está en este lugar. Habla, Señor, a su interior. Hazle saber, Padre, lo que tú has visto en nuestros corazones, lo que tú has visto en nuestra mente. Háblanos y dinos: hijo mío, esto no te sirve. Hijo mío, esto no lo quiero. Deshazte de ese odio, deshazte de esa falta de perdón, deshazte de esos malos sentimientos, deshazte de esas dudas. Y guarda en tu interior solamente lo que te edifica, lo que alimenta tu espíritu. Ponnos ese examen, Señor. Ponnos esa prueba. Ayúdanos, Señor, a que salga nuestro verdadero rostro. ¿Quiénes somos verdaderamente en Cristo? Queremos salir de este lugar diciendo: he cambiado, Padre. He cambiado. El domingo anterior yo tenía mis dudas, pero hoy quiero entregarte mi vida. El año anterior yo no quería consagrarme a ti, pero yo hoy quiero darte todo lo que soy y todo lo que tengo. Yo tenía mis dudas antes, Señor, pero hoy quiero obedecerte. A mí no me interesaba la Santa Cena y hoy quiero practicarla, Señor, un domingo todos juntos. Quiero avanzar, quiero crecer, quiero cambiar. Quiero vivir en santidad. Quiero vivir agradándote, Padre, a ti, no a la gente ni al pastor, a ti. A ti, Señor. A ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Para terminar, Señor, queremos pedirte que sigas obrando en esta pequeña congregación. Que sigas obrando en este lugar, que sigas hablando tu palabra, que sigas ministrando mentes y corazones, que sigas, Señor, dirigiéndonos por el camino correcto. Y te pedimos, al igual que David, que no nos permitas ir por camino de perversión, por camino de perversidad. No nos permitas ir por el mal, Señor. Ayúdanos a siempre elegir el camino correcto, el que tú has trazado para nosotros, por el cual tu Santo Espíritu nos dirige en todo momento y en todo lugar. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y todos decimos, familia, amén. Gloria al que vive y reina. Dale un aplauso al Señor, hermano. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está en este lugar y que ha hablado en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, familia.